Todo ser humano necesita tiempo para sí mismo. Momentos en los que el ruido del mundo se disuelve, donde la mente puede respirar y el alma encuentra descanso. La soledad elegida, aquella que nace del deseo de desconectar y reconectar con uno mismo, tiene un poder curativo inmenso. Permite reflexionar, ordenar pensamientos, aliviar el estrés y observar con claridad lo que realmente importa. En esa pausa, uno puede reencontrarse con su propósito y restaurar la paz interior que el ritmo frenético de la vida moderna nos roba día tras día. Pero la soledad tiene otro rostro, uno más oscuro, más frío, más silencioso. Cuando no se elige, cuando se impone por circunstancias o castigo, se convierte en una forma invisible de sufrimiento. Deja de ser un refugio para transformarse en una cárcel sin muros. El silencio, que antes reconfortaba, ahora pesa como una piedra. Las horas se estiran, los pensamientos se vuelven ecos interminables, y el tiempo comienza a perder sentido. La soledad forzada cambia la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Cuando alguien es aislado contra su voluntad, confinado en un espacio limitado y sin contacto humano por días, semanas o incluso años, el cuerpo y la mente comienzan a deteriorarse. No se trata solo de aburrimiento o tristeza, es un proceso biológico y psicológico complejo, donde el organismo entero entra en un estado de alerta constante. Al principio, el cerebro libera hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, preparándose para una amenaza que nunca llega. Pero cuando esa tensión se prolonga, el estrés se vuelve crónico. El cuerpo se acostumbra a vivir en emergencia y poco a poco empieza a desgastarse desde adentro. Las interacciones sociales son mucho más que una costumbre. Son una necesidad biológica. Cada conversación, cada mirada, cada gesto actúan como espejos que nos devuelven una versión de nosotros mismos. Nos ayudan a entender quiénes somos, a calibrar nuestras emociones, a comprobar si nuestros pensamientos tienen sentido o se desvían hacia la distorsión. Los psicólogos llaman a esto la prueba de la realidad social. Sin esa retroalimentación, la mente pierde su punto de referencia. Las ideas se mezclan, los límites entre lo real y lo imaginario se diluyen, y la persona comienza a desconfiar incluso de su propia percepción. Cuando alguien es privado del contacto humano, su sentido de identidad empieza a fragmentarse. La soledad impuesta no solo afecta el ánimo, sino la estructura misma del pensamiento. Los impulsos se descontrolan, las emociones se intensifican y la mente comienza a crear su propio mundo para sobrevivir. Aparecen la depresión, la ansiedad, las obsesiones. En algunos casos, surgen delirios, alucinaciones o pensamientos suicidas. El individuo deja de ser dueño de su mente, prisionero ahora de un universo interior que se distorsiona con cada día que pasa. Con el tiempo, los efectos del aislamiento se profundizan en el cerebro. El sistema límbico, la zona encargada de regular el miedo, la ira y la respuesta al estrés, se vuelve hipersensible. Reacciona a todo como si fuera una amenaza. Mientras tanto, la corteza prefrontal, el área responsable del razonamiento, el juicio moral y la toma de decisiones, se debilita. Es como si la balanza interna del ser humano se inclinara definitivamente hacia la emoción desbordada, dejando al pensamiento racional en segundo plano. La concentración se desvanece, la memoria se confunde y la mente se torna un campo de batalla entre la desesperación y la confusión. Y este desequilibrio no se queda solo en la mente. El cuerpo también comienza a hablar el idioma del encierro. Se pierde la noción del tiempo, las noches parecen eternas y los días idénticos unos a otros. El sueño se fragmenta o desaparece. Las palpitaciones aumentan, los dolores de cabeza se vuelven constantes y la respiración se vuelve más corta. Algunas personas sufren mareos, pierden peso, desarrollan problemas digestivos y sensibilidad a los ruidos o la luz. Es el cuerpo protestando por una falta fundamental: la falta de vida compartida. Ante este panorama, algunos intentan sobrevivir creando rutinas. Hacen ejercicio, leen, escriben, cantan, cuentan los días en la pared. Buscan pequeñas formas de mantener su mente activa y su humanidad intacta. Pero, aunque esas estrategias ayudan, su efecto es limitado. La mente humana necesita contacto, necesita ser escuchada, necesita sentir que existe para alguien más. Sin esa conexión, incluso la disciplina más férrea termina resquebrajándose con el paso del tiempo. Las Naciones Unidas, los expertos en derechos humanos y los psicólogos más reconocidos del mundo han coincidido. El aislamiento forzado y prolongado es una forma de tortura. No deja heridas visibles, pero destruye desde adentro. Aún así, miles de personas viven así cada día.
especialmente dentro del sistema penitenciario. En Estados Unidos, por ejemplo, el confinamiento solitario o alojamiento restrictivo es una práctica común. En 2019, más de 120,000 presos pasaban entre 22 y 24 horas al día encerrados en celdas de 2 metros por 3, sin ventanas y con contacto humano casi nulo. Paradójicamente, el confinamiento solitario nació con buenas intenciones. A finales del siglo XVIII, los cuáqueros introdujeron esta práctica como una alternativa a los castigos físicos. Creían que el aislamiento permitiría al prisionero reflexionar, arrepentirse y encontrar redención. De ahí el término penitenciaría. Sin embargo, rápidamente se descubrió que el efecto era el contrario. En lugar de reformar, destruía. Charles Dickens, tras visitar una prisión con este método, lo describió como peor que cualquier tortura física. Durante un tiempo, el uso del confinamiento solitario disminuyó. Pero en los años 80, con el auge de las políticas más duras contra el crimen y el aumento de la población carcelaria, regresó con fuerza. Las prisiones, saturadas y caóticas, recurrieron al aislamiento como método de control. Muchos presos fueron enviados allí por faltas menores, responder a un guardia, discutir o simplemente no obedecer una orden. El aislamiento, pensado como una medida excepcional, se convirtió en una herramienta cotidiana. El resultado fue devastador. El confinamiento solitario es perjudicial para cualquier persona, pero es aún más destructivo para quienes ya padecen trastornos mentales. En lugar de tratar sus condiciones, el sistema las agrava. Muchos prisioneros salen del encierro con daños psicológicos profundos, incapaces de reintegrarse a la sociedad. Las investigaciones muestran que quienes han vivido el confinamiento tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar trastorno de estrés postraumático. Experimentan ansiedad constante, paranoia, dificultades para concentrarse y una desconexión emocional que los persigue incluso después de recuperar su libertad. Algunos estados han intentado limitar el uso del confinamiento solitario, prohibiéndolo para menores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades mentales graves. En algunos casos, se establecieron límites de 15 o 20 días. Pero en la práctica, estas leyes suelen ser ignoradas o manipuladas. Las autoridades penitenciarias encuentran vacíos legales para mantener a las personas aisladas durante meses o años. Y así, miles de individuos continúan atrapados en una paradoja, castigados en nombre de la rehabilitación, mientras sus mentes se desmoronan. El confinamiento solitario no reduce la violencia, no mejora la conducta y no fomenta el arrepentimiento. Solo destruye lentamente la capacidad humana de sentir y de confiar. Sin embargo, hay otros caminos. Países como Noruega han demostrado que la reinserción es más efectiva que el castigo. En sus prisiones, los reclusos reciben educación, clases de oficios y apoyo psicológico. Las celdas son espacios dignos y el trato humano es prioridad. Noruega invierte 5 veces más por cada preso que Estados Unidos, y su tasa de reincidencia es una de las más bajas del mundo. Su modelo demuestra que la dignidad no debilita la justicia, la fortalece. El confinamiento solitario, en cambio, encarna el extremo opuesto de la humanidad. No corrige, no educa, no sana. Solo aísla y destruye. El silencio absoluto, ese que no nace del descanso sino del castigo, es el más cruel de los sonidos. Y mientras haya alguien encerrado en una celda sin voz, sin contacto y sin esperanza, la sociedad entera carga con esa sombra. Porque el ser humano no está hecho para el aislamiento. Somos criaturas de vínculo, de mirada, de palabra. Necesitamos sentirnos parte de algo, tocar y ser tocados, escuchar y ser escuchados. Cuando el mundo nos quita eso, no solo perdemos la libertad, perdemos la esencia misma de lo que significa estar vivos.